Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de España. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a 23 años y 3 meses de prisión a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex hombre de confianza de Pedro Sánchez. Y no solamente eso, ex secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el partido oficialista. Se trata de un caso que podría haber impactado bajo la línea de flotación del gobierno de Pedro Sánchez. Para analizar este tema nos acompaña desde España Francisco Cambronero, docente y analista político. Francisco, gracias por acompañarnos. Nada, un placer estar con vosotros. Bueno, Francisco, son 23 años y 3 meses de prisión para José Luis Ábalos y además 19 años y 8 meses de prisión para su cómplice en los diversos casos de corrupción, que es Koldo García. Para contextualizar, ¿no?, y para quienes no están tan informados acerca de la coyuntura política de España, ¿podrías señalarnos los principales delitos por los que han sido imputados y finalmente condenados ambos personajes? Bueno, de momento solo han sido condenados por un caso, hay otros muchos casos, pero este es uno que es el del el caso de las mascarillas, ¿no?, que básicamente es que inflaron los precios de las mascarillas y se endossaron pues mucho dinero para ellos y para sus amiguetes, cuando la época del COVID. Ahora, hay un concurso de delitos en ambos casos, ¿no? O sea, se trata del el caso inicialmente llamado caso Koldo, posteriormente llamado caso Mascarillas, porque Koldo y también José Luis Ábalos y Víctor de Aldama y Santos Cerdán y otros miembros importantes o gente con influencia en el Partido Socialista están implicados en diferentes casos de corrupción, ¿no?, por los que están siendo investigados o imputados y procesados. Entonces, este caso de corrupción, digamos que fue el hilo que condujo a más casos de corrupción que comprometen al gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, Francisco, ¿a ti te sorprende las condenas que se han aplicado tanto a Koldo García como a José Luis Ábalos? Porque en la práctica y en los hechos, digamos que es una especie de cadena perpetua con motivo de la edad de ambos. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción era la que pedía 24 años, entonces la Fiscalía Anticorrupción es una institución que depende de la Fiscalía, sí, y la Fiscalía o al Fiscal General del Estado lo nombra por el presidente. Entonces, es sorprendente porque todos los medios de comunicación decían que era probable que los condenaran a 15, entre 8 y 15 años, era lo que se decía. Entonces, bueno, era lo que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, entra dentro de lo posible. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y esta es la gran cuestión, es que van a pedir al Tribunal Constitucional, tanto Ábalos como Koldo, que se anule la sentencia, ¿no? Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional está controlado por el gobierno de Pedro Sánchez, pues es posible, yo espero que no, espero equivocarme, pero es posible, entra dentro de lo posible, que este tribunal acabe decidiendo que deben salir libres y el juez anula la sentencia. Ahora, sería lo que señalas, esa posibilidad sería un escándalo más, ¿no? Entonces sería una raya más al tigre, ¿no? Por un lado, no estaría fuera de las posibilidades de lo que se está viendo en los últimos años en España, pero sería demasiado escandaloso. Y además, ¿cuáles serían los argumentos para lograr que el Tribunal Supremo, que como bien señalas está controlado por el oficialismo, anule esta sentencia? ¿Han adelantado algo al respecto? No, de momento eso, a ver, está todo muy reciente, ¿no? La sentencia se produjo ayer, esta mañana ha sido cuando, no olvides que aquí estamos ya por la tarde, entonces esta mañana ha sido cuando han dicho que van a recurrir al Tribunal Constitucional, pero no sería la primera vez que el Tribunal Constitucional anula una sentencia que afecta de primera mano al Partido Socialista. Hay que recordar el caso de los ERE de Andalucía, donde el gobierno andaluz, gobernado durante 40 años por el Partido Socialista, usó las instituciones andaluzas para corromperse, para usar el dinero de los impuestos de los andaluces para quedárselos ellos en el bolsillo. Fueron condenados, bueno, el expresidente de Andalucía y 2 expresidentes de Andalucía, y al final el Tribunal Constitucional anuló la sentencia, ¿no? Entonces, ¿es posible? Sí. Ahora, yo espero que no, espero que tengan algo de decencia todavía los miembros del Tribunal Constitucional, pero siempre podrán encontrar algún error de forma, alguna cosita minúscula que la engorden
bueno, a partir de ahí puede suceder cualquier cosa, eso Para es cierto. estirar la ley como si fuera un chicle, ¿no? Y lograr un cometido con objetivos políticos. Ahora, en España existe, yo no lo sé, sería bueno que nos aclares, si es que existe la gracia presidencial del indulto a condenados, ¿no? A gente que tenga una sentencia firme. ¿Existe el indulto en España? No te hablo de la amnistía, sino del indulto por parte ya sea del rey o del presidente del gobierno. Sí, lo que sucede es que el indulto tiene que suceder una cosa, y es, al menos en teoría, y es que el condenado reconozca su culpa. Ah, Es decir, el indulto significa que eres culpable, pero yo te perdono, ¿no? O el Estado te perdona, pero eres culpable, ¿no? Y claro, eso de momento no es lo que está sucediendo, porque tanto Ábalos como Koldo dicen que son inocentes. Entonces, tendrían que reconocer su culpabilidad. No basta que hayan sido condenados por un tribunal. Exacto. Entonces, Claro. ellos de momento se declaran inocentes a pesar de la sentencia, se declaran inocentes, por lo que en teoría, por lo menos en teoría, no ha lugar al indulto. Pero mira, estamos en una situación en la que todo es posible aquí en España. Y en el caso de que reconocieran su culpabilidad, su responsabilidad penal, el indulto correspondería al presidente del gobierno, a quien le convendría en parte porque podrían quedarse callados con respecto a otros temas, o corresponde al rey. No, bueno, normalmente el rey no toma decisiones personales, o sea, aunque él la firme, él firmaría la ley o el indulto, pero quien lo decidiera debería ser el presidente del gobierno, el Poder Ejecutivo en principio. Entonces, bueno, hay otro personaje también importante, otro protagonista de este caso de corrupción, ¿no? Que es el empresario Víctor de Aldama, quien ha sido condenado solamente a 4 años de prisión y 6 meses, pero prisión suspendida. ¿A qué atribuyes que haya tenido una condena mucho menor que los demás? ¿Se trataría de un caso en el que se ha visto beneficiado con motivo de colaborar delatando a los demás implicados? Sí, exactamente, es lo que tú dices, incluso la sentencia lo recoge. Dice, porque no solo ha sido condenado a 4 años y pico, sino que no va a ir a la cárcel, claro, ni un solo día más, suspendido totalmente por la colaboración que él ha hecho, ha aportado al Poder Judicial, a los policías y a la judicatura, ¿no? Sí. Es decir, que gracias a él se ha podido condenar a Ábalos y a Koldo, se podría decir, ¿no? Sí. Ahora, más allá de Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama, ¿existen otros personajes procesados y sentenciados por este caso? Pues ahí, ahora mismo, mira, yo creo que no, creo que son los 3 estaban, por el caso de las mascarillas. Puede haber algún empresario más, porque Aldama era intermediario, sí. Y puede haber otros casos, otros pero figuras conocidas no tanto, digamos. Pero figuras importantes o trascendentes, nada, no hay nada de eso. Eran los 3, Ábalos, Koldo y Aldama. Y de momento no hay más. Ahora mismo es lo que... Mira, lo que ha sucedido con Aldama, de lo que se está hablando aquí en España, puede ser un incentivo para que otros acusados, como Santos Cerdán o Leire Díaz, digan todo lo que saben. Y entonces, Pedro Sánchez podría tener problemas reales. Eso es efectivamente, por eso me parece que este caso podría ser como un torpedo bajo la línea de flotación, ¿no? Del gobierno de Pedro Sánchez, porque es un precedente bastante malo, lo salpica totalmente. José Luis Ábalos, para que quede claro ante la audiencia, ha sido el hombre de confianza de Pedro Sánchez, ha sido secretario de organización del Partido Socialista, no ha sido cualquier figura, ha sido su ministro, ¿no? Y se habla, digamos, en la evidencia y en declaraciones de los imputados y procesados del número 1 y del número 2. Se decía, y del número 3, ¿no? Que José Luis Ábalos era el número 2 y Santos Cerdán el número 3. Santos Cerdán es quien reemplaza a José Luis Ábalos como secretario de organización del Partido Socialista. Y también está implicado, me parece que él está con prisión preventiva todavía. Entonces, bueno, él tiene que personarse cada 2 semanas porque él también está acusado de... te lo voy a decir porque... Él está condicional, libertad condicional, me parece. Sí, ahora mismo, algo así. Pero porque está acusado de integración en organización criminal, cohechos, soborno, tráfico de influencias y probable, casi seguro, financiación irregular del Partido Socialista, ¿no? Y cuando se ha juzgado por estos casos, Ábalos y Koldo también se tendrán que sentar porque ellos también están involucrados en estas cuestiones, ¿no? Claro,
Entonces, si es que José Luis Ábalos es el número 2 y Santos Cerdán es el número 3, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién es el número 1, Francisco? ¿Quién es el número 1? Es P.S. Ajá. Ahora, Pedro Sánchez, ¿no? la situación de Sánchez es sumamente complicada y él está dispuesto a hacer todo para aferrarse al poder a fin de no tener el destino de Koldo García, de José Luis Ábalos y el destino que seguramente tendrá Santos Cerdán. Al respecto, escuchemos unas declaraciones de Santiago Abascal, jefe, líder del partido Vox. 24 años de cárcel para Ábalos, 24 años de cárcel para el ministro que era la mano derecha de Pedro Sánchez, 24 años de cárcel para el tipo que Pedro Sánchez eligió para presentar una moción de censura en la que decían que venían a luchar contra la corrupción. 24 años de cárcel para un ministro de Sánchez, que hacen que Sánchez sepa perfectamente ahora cuál es el futuro que le espera en cuanto abandone el poder. Y yo por eso quiero lanzar un mensaje de alerta a los españoles, porque Pedro Sánchez va a hacer lo que sea, va a hacer todo lo que pueda, absolutamente todo, con tal de mantenerse en el poder a cualquier precio. Bueno, Francisco, ¿a qué crees que estaría dispuesto Pedro Sánchez para evitar tener el destino de sus colaboradores más cercanos? Todo, yo no, vamos, estoy convencido de que estaré dispuesto a todo. A ver, mira, el ejemplo que siempre ponemos cuando decimos que Pedro Sánchez estará dispuesto a todo es que para ser secretario general de su partido, él estuvo a punto de cometer pucherazo. Simplemente no lo cometió porque lo pillaron. Pero él llevó a la sede de su partido una urna con papeletas ya dentro antes de que sus compañeros del Comité Federal del partido votara para elegir secretario general. Es decir, y eso fue en 2016. Luego fue la propia militancia la que lo llevó a la Secretaría General. Pero en principio él estaba dispuesto a cometer una ilegalidad para ser secretario general. Entonces, si estaba dispuesto a cometer actos ilegales para ser secretario general de su partido o líder de su partido, ¿por qué no va a cometer actos ilegales para seguir siendo presidente del gobierno? Obviamente es un señor que no tiene ninguna principio de ninguna clase, ¿no? Sí. ¿Perdón? No tiene escrúpulos, ¿no? Por todo lo que se ha ido viendo, ¿no? Hay videos en los que dice una cosa y luego videos en los que se desdice, ¿no? La línea roja con respecto a los separatistas, ¿no? Y finalmente la cruza, ¿no? Ha estado... Unos días antes de las elecciones hablaba de que nunca... iba a pactar con Podemos tampoco. La amnistía porque también. Él tenía líneas rojas y no sé qué. Y después de las elecciones pues, no tuvo ningún problema en conceder la amnistía a los culpables, ¿no? Ahora, no tiene principio. Francisco, en comparación con los hechos que condujeron a la salida de Mariano Rajoy, en los cuales pues, Sánchez tuvo un papel bastante importante, ¿no? Como uno de los principales líderes de la oposición, ¿cómo comparas esa situación con la actual? Bueno, lo de Mariano Rajoy es una cosa de niños de patio de escuela comparado con lo que está sucediendo. No, es que lo que está sucediendo ahora está afectando a todo el sistema democrático español, no solo a 4 o 5 personas del entorno de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, que se beneficiaron de su cercanía al poder para engordar ellos mismos, engordar los bolsillos, sino que aquí es que es todo el sistema democrático el que está en juego. No hay que olvidar que la propia ley de Díaz ha sobornado a miembros de la Guardia Civil para que investigaran a guardias civiles que estaban investigando a miembros del Partido Socialista. Es que es todo el sistema el que se está viendo comprometido. Incluso hasta ahora, gracias a Dios, el Poder Judicial es el que nos está salvando, pero hemos dicho el Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional está muy corrompido por el Partido Socialista, pero bueno, por el Partido Popular también, porque los miembros del Constitucional fueron acordados por los dos partidos mayoritarios. Entonces, bueno, vamos a ver. De momento el Poder Judicial es el que nos está salvando de la destrucción total, pero lo que está pasando ahora mismo es como, no sé, 100 veces peor que lo de Mariano Rajoy, sin ninguna duda. Francisco, vamos ahora a una pausa y continuamos.
Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de España, acompañados por Francisco Cambronero, docente y analista político. En el bloque anterior hemos estado viendo el impacto que está teniendo en España la sentencia contra José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte, ex secretario de Organización del PSOE y ex hombre de confianza del presidente de gobierno Pedro Sánchez. Ahora bien, Francisco, ¿cuál ha sido la reacción de las principales figuras del oficialismo? ¿Qué ha señalado Pedro Sánchez ante la sentencia de su antiguo colaborador? Bueno, ellos, más que criticar la sentencia contra Ábalos y Koldo, están todos rasgándose las vestiduras porque el empresario Aldama se vaya de rositas, ¿no? Y se vaya libre. Y llevan hoy todos los medios de comunicación y el Partido Socialista, Podemos, etcétera, criticando a Aldama, calificándolo como de fascista, de extrema derecha. En fin, es decir, que en lugar de poner el foco en los culpables y demás, lo están poniendo en Aldama, yo creo que intentando acotar el aluvión de denuncias que pueden venirle de mano de Leire Díez, claro, y de Santos Cerdá, ¿no? Es un poco intentando frenar lo que puede venir. Me parece a mí que es lo que va a suceder. El ministro Óscar Puente, ministro de Transporte, si no me equivoco, ha señalado que es una sentencia desproporcionada, la de José Luis Ábalos, ¿no? Y la compara con un caso que no tiene absolutamente nada que ver, que es la compara con unas sentencias por asesinato que fueron en los que le dieron menos años a las personas que eran culpables, ¿no? Pero omite que no se trata de un solo caso por el que se le denuncia, sino un concurso de delitos, por varios delitos tipificados en el Código Penal que se suman, es que ha sido condenado, ¿no? Y al mismo tiempo hablan de sentencia desproporcionada en este caso, pero han sido bastante blandos con los separatistas catalanes y también con los herederos de la ETA, ¿no? Los herederos del terrorismo vasco, ¿no? Con sus pactos y todo. Entonces, ¿qué puede señalarnos con respecto a esta incongruencia? Bueno, es que esa es la cuestión, ¿no? Se les llena la boca hablando de principios morales y de cuestiones del bien, del mal, y que el Poder Judicial es de extrema derecha y que por eso les condenan, pero la realidad es que es evidente que... La derecha judicial. La derecha sí, claro. O sea, los jueces son todos fascistas, ¿no? Sí. Y hay un complot del Poder Judicial contra los bondadosos socialistas y tal, que no quieren que España sea un país de progreso y demás, ¿no? O democrático bajo sus términos, que no tienen que ver con la democracia. Ahora, claro. Pedro Sánchez ha dicho algo bastante polémico, pero que siempre termina siendo pasado como algo normal, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Cambiando de tema, ¿no? Pasando al caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que es otra figura importante del Partido Socialista, también investigada, ¿no? Y lo conversábamos en el programa, en la entrevista anterior, ¿no? Que tiene que justificar cómo tiene más de 1 millón de euros en joyas, ¿no? Al respecto, Sánchez ha declarado lo siguiente, ¿no? Por supuesto, todos los presidentes del gobierno hemos recibido regalos. Son presentes que te están dando como símbolo de hermandad entre estos países. ¿Qué piensas de estas declaraciones? ¿Estaría confesando algo irregular, quizá, no? Es que ellos mismos se están delatando, ¿no? Porque, a ver, en primer lugar, lo de las joyas de Zapatero es como el chocolate del loro, no es grave, pero no es lo más grave de lo que va a aparecer, porque ya se está hablando tanto del petróleo, del que se ha beneficiado Zapatero como intermediario, como de las minas de oro que Maduro le regaló a Zapatero. Su implicancia en el Delsigate también, la posible participación. Entonces, lo de las joyas y todo esto, pues es obvio que es ilegal lo que ha hecho Zapatero por una ley que sacó él, además. O sea, que era... O sea, que... Jolín, es que no hay por dónde pillarlo esto. O sea, es que incluso cuando dice que ese fue un regalo del príncipe de Arabia Saudí, bueno, las cajas en las que están no llevan el sello saudí, ni de la familia saudí, ni de nada, ¿no? Entonces, son cajas oficiales de regalo, o sea, bien, muy bonitas, pero no llevan el sello saudí, por lo que va a ser muy difícil demostrarlo, ¿no? Y lo no han sido declaradas y no han sido introducidas tampoco de manera regular al país, ¿no? Claro, entonces... es que es esa. Es decir, cualquier regalo superior a 150 euros, estás obligado, a un funcionario público, está obligado a entregarlo a Patrimonio Nacional.
no solo a declararlo, a entregarlo patrimonio nacional. Es decir, no puedes quedártelo, porque no te lo dan a ti como persona, sino a la institución que tú representas. No, y además, Y esto, Sánchez es bastante blando en este tema, ¿no? Y con respecto a la declaración de los regalos, pero bajo su gobierno se estableció que los recién casados están obligados a declarar tanto sus regalos como los regalos de nacimiento de sus hijos. Entonces, acá hay una nueva contradicción en la postura del presidente del gobierno. bueno, es que, a ver, con el gobierno de Pedro Sánchez, los cromos de fútbol que tú tienes y que puedes vender, estás obligado a declararlos a Hacienda. O sea que si tú tienes un hijo que tiene unos cromos de fútbol que le sobran, que los tiene repetidos y que en lugar de intercambiarlos quiere venderlos, tu hijo está cometiendo un delito, claro, según el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? O sea que se están haciendo una serie de cosas absolutamente desproporcionadas, absurdas, y por otro lado se está poniendo manga ancha en cosas muy gordas, sí, como estas, ¿no? Efectivamente. Francisco, vamos ahora a una pausa y regresamos con lo último. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de España, en particular los casos de corrupción que afectan al entorno cercano al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañados por Francisco Cambronero, docente y analista político. Francisco, en este programa hemos visto el caso Koldo, ¿no? El caso Mascarillas, ¿no? Cómo ha conducido la sentencia a José Luis Ábalos, a Koldo García, a Víctor de Aldama. Hemos analizado también el proceso y las investigaciones contra el expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora pasemos a otro tema, ¿no? Que es la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, algo que no le gusta a la izquierda, a los aliados de izquierda radical del partido Podemos. Escuchemos al respecto las declaraciones de Irene Montero, ex ministra de Pedro Sánchez e importante dirigente de Podemos. Yo creo que el problema es que en España la derecha judicial hace más política que el PSOE desde el gobierno. Y eso es un problema, porque la derecha está mandando sin presentarse a las elecciones y tomando decisiones y destrozando nuestra democracia sin presentarse a las elecciones. Y como les decía antes, yo creo que hay muchísima gente en España que sabe que si la justicia en nuestro país funcionase, tanto el señor Peinado como el señor García Castellón estarían en la cárcel o al menos sin poder ejercer de jueces. Bueno, a la izquierda de este tipo, en particular la izquierda de Podemos, les encanta desarrollar conceptos, ¿no? Y han desarrollado este nuevo concepto que llama la atención y que es sumamente peligroso, ¿no? La derecha judicial, ¿no? Para, digamos, politizar las acciones de jueces que, digamos, tienen sentencias adversas a su sector político o al de sus aliados, ¿no? Incluso Irene Montero sugiere la posibilidad de que, digamos, de que deberían estar en prisión este tipo de jueces. ¿Qué piensas de este tipo de declaraciones y de lo peligrosas que son? Bueno, en realidad a mí no me molesta que haya personas, políticas, que declaren o que tengan esta clase de opiniones, porque estamos en una democracia y todas las opiniones hay que aceptarlas y están bienvenidas. A mí lo que me preocupa es que buena parte de esta mercancía averiada de esta señora, que es evidente que tiene algún desorden cognitivo, se la compra la mayoría de los medios de comunicación españoles, o una buena parte de los medios de comunicación españoles, que son los que se dedican luego durante días y días a extender la mentira que esta señora empieza a desarrollar, ¿no? Eso sí que me preocupa, porque crea un ambiente de guerra civil, sí, de odio hacia los que no piensan de modo oficial, simplemente. Eso sí que es preocupante. Quienes deberían estar en prisión, ¿no? Es un discurso... digamos, sí, efectivamente, existe la libertad de expresión. Nadie debería meterla en prisión por ese tipo de declaraciones, que son precisamente declaraciones que invocan o invitan a encarcelar a quienes piensan diferente a ella. Entonces es un discurso sumamente irresponsable por parte de una política que lamentablemente tiene influencia todavía en España, a pesar de la decadencia de Podemos, y que, como bien señalas, lamentablemente es un discurso que es replicado por los medios de comunicación afines al gobierno, con un impacto pues sumamente negativo.
Disculpa, pero eso es lo peor de todo lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y es que buena parte de los medios de comunicación son cómplices de esta clase de gentuza. Sí, Eso es lo terrible ahora mismo. lamentable. Bueno, Francisco, como siempre ha sido un gusto tenerte con nosotros. Nada, un placer estar con vosotros. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.